Hola, en este video desarrollaremos dos ejercicios para planificar utilidades antes y después de impuestos para multiproductos. Leamos juntos el enunciado del ejercicio. En Cola Escocesa, la gerencia planifica ganar 2.500.000 soles antes de impuestos. Asimismo, la empresa fabrica 4 tipos de bebidas gaseosas, los cuales te mostraremos a continuación. Como vemos, estimados alumnos, las gaseosas son tipo 600 milímetros, 800, 1000 milímetros y 2000 milímetros, es decir, las pequeñas, la de 1 litro y 2 litros. Nos entregan las mezclas de ventas, que es parte importante para la determinación del punto de equilibrio, para la determinación de planificación de utilidades. Sin ello es imposible o casi difícil de planificar. ¿Qué tenemos que hacer como primer paso? Calcular el margen de contribución ponderado. Pero para calcular el margen de contribución ponderado debemos calcular los márgenes de contribución unitario. ¿Cómo lo hacemos? Restando los precios de ventas unitarios por sus costos variables unitarios. Para A nos dan precios de 3 soles precio de venta, costos variables de 1 sol 50, me da un costo variable unitario de 1 sol 50. Para B, 4 soles 50 de precio de venta, 3 soles costo variable, 1 sol 50 de costo variable unitario. Para C, 7 soles de precio de venta unitario, 4,50 de costo variable unitario, me da un costo variable unitario, un margen de contribución unitario de 2 soles 50. Y para D nos dan 10 soles de precio de venta unitario, 7 soles de costo variable unitario y 3 soles nos resulta como margen de contribución. Ahora nos toca calcular el margen de contribución porcentual. ¿Y cómo lo realizamos? Multiplicamos el margen de contribución unitario por su peso o por su mezcla de ventas y nos resulta para A de 0,45. Para B, 40% de mezcla por 1 sol 50 de costo de margen de contribución unitario nos da 0,60. 20% de mezcla de venta para C por 2,50 de margen de contribución unitario nos da 0,50. Y de D, 10% por 3 soles, que es el margen de contribución unitario, nos da como resultado 0,30. Sumamos los 4 artículos, nos da un margen de contribución ponderado de 1 sol con 85. Nos estaban pidiendo una utilidad de SA de 2.500.000. Para poder calcular ello, según la fórmula que vemos en la parte superior, tengo que sumar la utilidad de SA con los costos fijos, recuerdan, y eso dividirle con el margen de contribución ponderado. Entonces hagamos ello. Primero sumamos 1.125.000 más 2.500.000, eso nos da como resultado 3.625.000. A eso lo dividimos el margen de contribución ponderado y nos dice que para tener esa utilidad de 2.500.000 debo vender 1.959.459 botellitas de cola escocesa. ¿Pero cuánto de cada uno? Para A, multiplicamos su mezcla 30% por el total de unidades a vender y nos dice que para A debemos vender 589.000 unidades y fracción. Para B, 40% por 1.959.000 unidades, nos da que para B debemos de vender 783.000 y fracción. Para C, 20% por 1.959.000 y nos dice que debemos de vender 391.000 unidades y fracción. Para D, 10% por 1.959.000, 195.000 y fracción de botellitas, haciendo un total de 1.959.000 y fracción de botellas a vender. Pero en soles, ¿qué hacemos para ello? Como ya tenemos las unidades a vender por cada uno de los artículos, lo multiplicamos por sus precios de venta unitario, como estamos viendo aquí. Cantidad por precio de venta. Entonces, si multiplicamos cada uno de sus precios por cada una de las cantidades, nos va a dar un total de ventas de 9.993.000. Profesor, ¿y cómo he sacado A? De A he multiplicado 587.000 y fracción por 3. Para B, he multiplicado 450 por 783.000 y fracción. Para C, 7 por 391.000 y fracción. Nos da los 2.743.000 y fracción en soles. Y para D, 10 soles por 195.000 unidades nos da 1.959.000. Esa sumatoria nos da los 9.991.000 soles que les manifesté hace un momento. Sabemos que para poder calcular, para poder saber si he hecho bien los cálculos, debemos calcular primero los costos variables.
Eso me va a servir para el estado de resultados. Entonces, ¿qué hago? Multiplico los costos variables unitarios por su cantidad a vender de cada uno de ellos y nos da como resultado final que tenemos como costo variable total 6.368.000. Es decir, un sol 50 por 587.000 de A nos dice que su costo variable ha sido de 881.000. De B, 3 soles por 783, su costo variable fue de 2.351.000. De C, 4 soles 50 con 391, lo hemos multiplicado, nos da como resultado 1.763.000. Y el último artículo, que son 7 soles, costo variable por 195.000 unidades, nos indica que tenemos como costo variable de ese artículo 1.371.000. Sumados, como dije, nos da 6.368.000. Ahora lo que hacemos es trasladar las ventas de cada artículo. Venta de A, venta de B, venta de C y de D nos da lo que hace un momento hemos calculado, 9 millones. Ahora hay que trasladar los costos variables, 881, 231, 1.763 y 1.371 nos da un costo variable de 6.638 y fracción. La diferencia entre las ventas y los costos variables nos da el margen de contribución. A ese resultado le resto el costo fijo y como podemos observar nos queda un remanente, una utilidad o un beneficio de 2.500.000. Eso es lo que hemos hecho para multiproductos para calcular las utilidades que quiero antes de impuesto. Pero ¿qué pasaría si la gerencia me dice no quiero eso antes de impuesto, quiero una utilidad de 2.500.000 pero después de impuestos? ¿Qué tengo que hacer? El procedimiento a seguir respecto a el margen de contribución ponderado es el mismo que en el caso anterior. Lo que va a diferir aquí es la aplicación de esta utilidad SA antes de impuesto. La fórmula, si nosotros regresamos a la hoja anterior, son diferentes, ¿no? Acá costo más utilidad SA, margen de contribución ponderado. Acá no. Acá tenemos costo fijo, utilidad SA, pero esa utilidad SA debo dividirla contra 1 menos el impuesto a la renta. Recién sumo los dos y tengo el margen de contribución. Entonces procedemos a continuar, pero ya nos vamos a saltar el pasito del cálculo del margen de contribución ponderado. De frente lo que hacemos previamente es ¿qué hacer? Hallar la utilidad deseada antes de impuesto. ¿Y cómo resulta? Tengo que dividir la utilidad deseada después de impuesto, que es 2.500.000, entre 1 menos el impuesto a la renta. Haciendo el cálculo me sale 3.571.000. Recién, ¿qué hago? Sumo los 3.571.000 y fracción, más los costos fijos, que es 1.125.000 y fracción. Ello nos da como resultado 4.696.000 y fracción. Eso lo divido con el margen de contribución ponderado, que ya lo han calculado, nos indican que debemos de vender 2.538.610 botellitas de diferentes artículos, de diferentes presentaciones. Y en soles ya tengo las unidades, pero previamente, ¿qué tengo que hacer? Calcular cuántas unidades voy a vender de col escocesa tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Entonces tengo que hacer lo siguiente, utilizar mi mezcla de ventas. Esta mezcla de ventas multiplicarla por la cantidad de a vender para obtener ese punto de equilibrio, esa utilidad SA después de impuestos. Me dice que para A tengo que vender 761.000 artículos o botellas, que resulta de multiplicar 30% por 2.538.000 y fracción. Para B, 1.015.000 botellas, que resulta de multiplicar 40% por 2.538.000. Para C, 507.000 botellas, 20% por 2.538.000. Y para D, 10% por 2.538.000 y fracción. Nos da como resultado 253.000. Sumado todo ello, me dice esto al total pues que tengo que vender. Ahora, precio de venta. ¿Cómo calculo el precio de venta? Ya tengo las unidades a vender por cada tipo de artículo, cada botellita. A eso le multiplico el precio de venta unitario por cada uno de ellos y nos da como resultado el total soles. Esa es la cantidad en soles a vender para obtener esa utilidad de 2.500.000 después de impuestos. ¿Qué sigue a continuación? Ahora me faltan los costos variables para poder hallar mi demostración con el estado de resultados.
¿Y los costos variables cómo los calculo? Tengo los costos variables acá que ya lo están visualizando, los tipos de color amarillo. Multiplico por la cantidad de unidades a vender. Las unidades no, calculo los costos variables incurridos para poder vender esos productos. El costo variable de A me resulta que es 1.142.000, que es la multiplicación de un sol 50 por 761.000 unidades. El producto B, 3.046.000, el producto C, 2.284.000 y el producto D, 1.777.000. Esos son costos variables. Ahora, si yo quiero demostrar que en realidad voy a obtener una utilidad de 2 millones, tengo que hacer mi estado de resultados. ¿Y cómo hago para ello? Traslado las ventas, que hace un momento las calculé. Están en la parte superior, están aquí. Traslado los costos variables, que ya lo calculé también. Hago la sumatoria de las ventas, que en este caso va a ser 12 millones, y hago la sumatoria de los costos variables, que restados ambos nos va a dar una utilidad, un margen de contribución de 4.696.000 y fracción. Le resto los costos fijos, que es 1.125.000. Tengo una utilidad antes de los impuestos de 3.571.000. Le resto el 30% que es de los 3.571.000 y me da la utilidad que estuve buscando desde un inicio, la gerencia estuvo buscando. Entonces, estudiantes, como hemos visto, para la determinación de la planificación de utilidades para antes de impuestos, es importante en principio tener en consideración el margen de contribución ponderado, así como la mezcla de ventas. Una vez que obtengo ello, recién puedo planificar las utilidades. Y para planificar utilidades después de impuestos, es muy importante, al margen de tener en consideración el margen de contribución ponderado y la mezcla de ventas, previamente debo hallar mi utilidad antes de impuesto retirándole el impuesto a la renta. Muy bien, estimados estudiantes, los invitamos a continuar con su sesión de aprendizaje. Hasta pronto.